Bueno, muy buenas tardes. Les habla Julián Jiménez de Chupis Ortopédica. Es un gusto que estén con nosotros hoy aquí en este nuevo webinar. Hoy nos acompaña para ampliarnos este gran tema de sillas motorizadas y todo este mundo que es no solo la parte de posicionamiento, también la parte electrónica en la silla y todo el tema. El especialista en producto de Estel y Quantum, Sebastián Sixto, ¿verdad? Ahí lo pueden ver en pantalla. Sebastián está desde Argentina ayudándonos hoy, ¿verdad? Es Así un es. placer para nosotros que nos acompañen. Quiero decirles que cualquier cosita, las preguntas, vamos a tener 3 bloques de preguntas y me las pueden hacer por medio del chat. Yo se las voy a estar haciendo en vivo a Sebastián, nada más ustedes me las mandan por el chat. Mi nombre es Julián Jiménez, ahí voy a salir con este nombre en el chat, entonces me las mandan por medio del chat y yo se las hago a Sebas. Este, Luego, igual, esperemos que tengan una buena experiencia, ¿verdad? Hoy con la plataforma y todo. Y cualquier detalle también por el chat, somos bienvenidos. Estamos recogiendo toda la información que ustedes tengan. Un placer estar hoy aquí con ustedes y los dejo en compañía de Sebastián con el tema de sillas motorizadas. Sebas, todos tuyos. Muy bien. Gracias, Julián. Un breve agradecimiento a Chupis por la oportunidad, a Julián, a Mario, a María, a Aurelio, a todo el equipo. La idea de hoy era mostrar un poco lo que es sillas motorizadas. Lo denominamos lo que es nivel 1 para un webinar en 3 objetivos o 3 puntos claves, que es cómo es tratar de enseñar o mostrar lo que es la evaluación para una correcta silla motorizada, en base a 3 puntos. Más adelante podemos profundizar en algunos temas, pero por el tiempo que teníamos no quería abarcar demasiados temas y dejar puntos inconclusos. La presentación se va a dividir en 3 temas importantes o 3 temas claves, como bien explicaba Julián. Entre cada uno de esos temas vamos a hacer las preguntas pertinentes. Y el primer tema que vamos a desarrollar es el tema de la tracción o el chasis que se va a utilizar en la silla de rueda motorizada. Si hay algunos términos que no se entienden, ya que hay gente de toda Latinoamérica, me van diciendo y vamos buscando cuál es la palabra apropiada. Dentro de los chasis o la tracción vamos a ver las diferencias entre cada una de las 3. Se llega a ver el cursor ahí. Luego haremos las preguntas pertinentes al tema chasis y continuaremos con el punto número 2, que va a abarcar lo que sería lo postural, el asiento o la butaca que se va a utilizar para esa silla motorizada, donde mostraremos desde algo estándar, algo básico en cuanto a postura, hasta algo más completo o de rehabilitación. Haremos las preguntas pertinentes también a este tema. Y el tercer punto, no por ello menos importante, va a ser el comando, el joystick o el input o el control con el cual se va a manejar esa silla de rueda motorizada. Desde algo también estándar, sencillo, hasta lo más complejo y vamos a mostrar algunos ejemplos de comandos alternativos para la conducción segura. Bien dicho esto, vamos a comenzar con lo que es, como le digo, la correcta elección de una silla motorizada en base a estos 3 puntos, estos 3 temas. Lo primero que tenemos que tener en claro es, para poder cumplir con esto, cuál es el objetivo que vamos a tener para el usuario con esa silla de rueda motorizada. Si bien hay muchas sillas de rueda motorizadas en el mercado, cada una de ellas está pensada para un usuario específico o para un fin específico. Entonces, teniendo en claro cuál va a ser el objetivo para el cual yo busco una silla de ruedas motorizada, voy a comenzar a diagramar o a pensar en la silla ideal para él. Dentro de
todas las preguntas que yo me voy haciendo va a estar para qué yo quiero esa silla de ruedas motorizada. Si la quiero para que el usuario tenga mayor independencia, si la quiero para que vaya a usarla dentro de un hospital, de un ambiente liso o seguro, si la quiero para utilizarla en el barrio, ver cómo es el barrio donde piensa transitar, si la quiero tanto para uso en interior como para exterior, y así voy desarrollando todas las preguntas que me voy haciendo para saber cuál es la silla adecuada para ese usuario. No es lo mismo una silla de ruedas para ir al colegio o a la facultad, teniendo en cuenta la distancia que tengo que desarrollar, si voy a ir por la calle, si voy a ir a este lugar en transporte público, si me voy a trasladar por mis propios medios, en fin, voy viendo todas las variantes que voy a tener con respecto a ese tipo de usuario o a ese tipo de silla de ruedas para ese usuario. Luego de contestar estas preguntas, voy a seguir lo que yo le llamo indagar o hacer un poco de un research de dónde vive este usuario. No es lo mismo un usuario que quiere la silla de ruedas o que vive en el medio del campo o en el lugar agreste y utiliza una silla de ruedas, a un usuario que vive en una ciudad o que vive en un departamento o en un apartamento y que para ingresar a ese apartamento tengo que pasar por un ascensor, subir y dentro de mi apartamento es angosto, en fin, voy viendo todas las variantes que se me puedan llegar a presentar antes de recomendar o de prescribir la silla de ruedas motorizada. No es lo mismo una persona que vive sola, que es completamente independiente y suficiente por sus propios medios, a una persona que vive con su familia, que tiene hijos, o que depende de un asistente. Todas esas cosas yo las voy teniendo en cuenta, las voy anotando, y voy viendo cómo se puede ir desarrollando o se puede ir componiendo la silla ideal para ese tipo de usuario. ¿Bien? Lo mismo si yo pretendo la silla de ruedas para poder reinsertarme en el trabajo. Depende de qué tipo de trabajo hace. Si al trabajo va solo por la calle, por la vía pública, por la vereda, si la distancia es larga, si la distancia es corta, si va en transporte público, en fin. Todas esas variantes también me las voy preguntando y en base a eso comienzo con el punto número 1 de la presentación, que era el chasis. El tema del chasis, voy haciéndolo relativamente corto, se divide en 3 tipos de tracción. Todas las marcas de sillas de ruedas que existen en el mercado tienen una variante con una silla de tracción media, tracción delantera y tracción trasera. ¿Bien? La tracción está determinada por la posición de la rueda motriz, la rueda la que tiene el motor, o también lo podemos identificar más fácil porque es la rueda más grande que tiene la silla. Existen 3 tipos de tracciones: tracción media, tracción delantera y tracción trasera. Estos 3 tipos de tracciones no quiere decir que una sea mejor que la otra. Si bien son completamente diferentes, cada una está pensada para un usuario, para un fin específico. Estas 3 tracciones tienen una gran diferencia entre sí. La diferencia que tienen es el radio de giro. Esa es la principal diferencia que vamos a encontrar con una silla de tracción trasera, media y delantera. ¿Qué es el radio de giro? Es cómo gira la silla 360 grados dando la vuelta completa. A ver, en la imagen podemos ver una silla, un chasis, tracción trasera, que el radio de giro que requiere para dar una vuelta completa es el más amplio. ¿Por qué? El centro de gravedad del usuario en la silla de ruedas va a caer a la altura de la pelvis de uno, digamos, como para tener un parámetro en común. Pero la rueda de tracción va a estar por detrás de ese centro de gravedad. Entonces va a requerir
un radio de giro mayor. Va a ser más aún este radio de giro si yo tengo un apoyapié con un ángulo muy extendido. Si yo tengo un apoyapié con un ángulo mayor, o mejor dicho, menor a 80 grados, 70 grados o 60 grados, o la opción de que sea elevable, voy a requerir un radio de giro aún mayor. Por eso es que la tenemos seleccionada con el círculo en rojo. La silla con tracción delantera es una silla que tiene un radio de giro aún menor que la silla de tracción trasera, pero no es suficientemente angosto o el radio de giro más pequeño si la comparo con la silla de tracción media. Por eso la silla de tracción media vamos a encontrarla con el círculo verde. De nuevo, esto no quiere decir que una es mejor que la otra. Cada una de estas tracciones tiene una ventaja y una desventaja. Que eso es lo que vamos a mostrar y lo que vamos a describir ahora. La ventaja que podemos encontrar con una silla de tracción delantera es, en ángulos a 90 grados, bien esquinados, es la silla que mejor se comporta. Entonces, voy a estar pensando continuamente todo lo que hablamos al inicio, que es sabiendo para qué fin o para qué objetivo busco la silla de ruedas, voy a buscar la tracción ideal para ese usuario. El sobrepaso de obstáculos es bastante fácil, por decirlo, ya que la rueda motriz, la rueda más grande, choca directamente con el obstáculo que pueda llegar a encontrar. Entonces, hacer el sobrepaso repercute mucho menos en el usuario. Y ese repercute me refiero a lo que pueda llegar a tener en control de estabilidad, que vamos a ver más adelante. Es muy buena opción la silla con tracción delantera para usuarios que tienen los miembros inferiores con los isquiotibiales acotados, ya que puedo llevar el apoyapié bien cerca del chasis, bien a 90 grados, e incluso más adentro todavía, porque no tengo nada que me moleste por delante de ellos. Y en usuarios, como está detallado en la última opción, con el centro de gravedad desplazado hacia adelante, en el caso de los bariátricos, piensen en el centro de gravedad que cae justo a la altura del eje, es muy buena opción, ya que coincide con el control, con la tracción de la silla. ¿Bien? Dentro de las desventajas que vamos a encontrar con las sillas de tracción delantera, vamos a notar, si alguno de ustedes alguna vez hizo una conducción con este tipo de tracción, que requiere una motricidad fina muy precisa, ya que las ruedas traseras van, como yo lo llamo, serpenteando con el mínimo movimiento. Las ruedas antivuelco que tienen por delante pueden llegar a interferir en las transferencias, ya que si me acerco a un lugar, ya sea la cama, al auto o al pasaje que quiera realizar, estas ruedas pueden impedir que la distancia sea más pequeña. Y en lo que es una conducción, sobre todo en un espacio abierto a altas velocidades, requiere, yo lo llamo más una técnica o un aprendizaje, capaz que mayor que en otro tipo de tracción. A continuación les voy a mostrar un video del sobrepaso de lo que es un cordón o un bordillo, no sé cómo lo pueden llamar en Costa Rica, de una silla con tracción delantera. Fíjense cómo es la técnica, que el usuario se acerca hasta el borde y luego ejerce toda la fuerza para que la silla haga el movimiento de sobrepasar el cordón. Ahí es donde entra a actuar todo lo que es la suspensión propia de la silla de rueda motorizada. ¿Bien? Tracción media. La tracción media, como explicaba antes, la principal ventaja que tiene es el tipo de giro que tiene bien reducido. Entonces es una silla ideal
para espacios reducidos, ya sea dentro de un hogar o un departamento con muchos amoblamientos que requiera ir moviéndose de un lado para otro. Dentro de todo lo que es la conducción de una silla de ruedas con tracción media, es muy intuitiva. Eso quiere decir que cualquier usuario se sienta en este tipo de sillas de rueda y con muy poco aprendizaje ya puede hacer una conducción segura. Eso es muy importante, sobre todo para los usuarios que en algún momento caminaron y ahora utilizan una silla de rueda motorizada, pasan a una silla de tracción media. Es una silla que posee 6 ruedas, 2 por delante, son más pequeñas, la de tracción al medio y 2 más pequeñas por detrás. Eso lo hace una silla muy estable, donde el sobrepaso a cualquier tipo de terreno o obstáculo siempre actúa la suspensión y siempre la silla va a dar esa sensación de estabilidad que va a repercutir menos en la estabilidad del usuario. Dentro de lo que es desventajas de una silla de tracción media, vamos a encontrar estas ruedas delanteras, o lo que se llama horquilla, donde va montada la rueda delantera, puede llegar a interferir en el pasaje. Eso hace que yo me acerco lo más cerca posible a la cama, a la mesa, a la silla, donde yo quiera hacer el pasaje, y esta horquilla o esta rueda hace que no pueda lograrlo con mayor exactitud. Entonces la distancia va a ser mayor. Eso es algo importante con este tipo de tracción. Lo mismo vamos a encontrar si el usuario tiene piernas muy largas, donde el apoyapié, al ir bien abajo, puede llegar a interferir con la rotación de las ruedas delanteras. Es algo también a tener en cuenta con este tipo de tracción. Lo mismo que en el punto número 1, o la tracción delantera, mejor dicho, tenemos un video donde hay un ejemplo de un sobrepaso con una silla de tracción media. La técnica es exactamente la misma. Me acerco hasta el borde y la silla hace todo el esfuerzo. Ahí es donde vemos cómo actúa la amortiguación, y la altura que sobrepasa en este caso son, no sé si se llega a apreciar, pero son 9 centímetros, 9 centímetros y medio. Tengan en cuenta que los 3 tipos de tracción, media, delantera y trasera, el sobrepaso recomendado sin sobreexigir al usuario o a la silla es de 2 pulgadas y media. Más o menos se aproxima a los 7 centímetros. ¿Puede sobrepasar más de 7 centímetros? Sí, puede. Pero eso va a repercutir en la estabilidad del usuario y también en la seguridad o en lo que es la durabilidad de la silla. Por último, tenemos lo que es la silla de tracción trasera. La ventaja que tiene una silla de tracción trasera es el excelente control que voy a tener en altas velocidades en lugares abiertos. Es una silla que con muy poca maniobrabilidad yo puedo controlarla. Completamente lo opuesto a una silla de tracción delantera. Eso se debe a que tiene la base, es mucho más larga que cualquier otra silla. Recuerden el radio de giro. La base, al ser más larga, tengo un radio de giro más amplio, pero en este caso, esta base más amplia me da una estabilidad para una conducción a altas velocidades mejor o más buena. Es ideal para los usuarios que tienen o que pasan de una silla manual a una silla motorizada. Esto se debe a que una silla manual posee la rueda en la misma posición trasera. Entonces, ya saben o ya tienen la experiencia de lo que es la conducción con este tipo de sillas, cómo son los giros, cómo son el sobrepaso de obstáculos y demás. Para lo que es Latinoamérica, es una buena opción, o en muchos casos se la elige por sobre otras, ya que requieren hacer lo que se llama, por lo menos aquí, un wheelie, o poder levantar desde atrás para poder sobrepasar un bordillo, un escalón o un obstáculo. Por eso es que
es algo a tener en cuenta, dónde se va a utilizar, con quién vive el usuario, o si va a estar asistido. Ese es un punto crítico y muy importante. Y el último punto, que lo agregué relativamente hace poco, y lo llamo más normal, ya que estamos más acostumbrados a ver usuarios con este tipo de sillas, con la rueda trasera, con la tracción trasera, con respecto a las otras sillas. Y eso es muy importante porque a muchos usuarios se sienten más observados con sillas de tracción delantera, porque no es a lo que la gente está acostumbrado a ver, y eso no les gusta. Tengan en cuenta que la apariencia o cómo uno se ve arriba de la silla es muy importante. Las desventajas que podemos llegar a encontrar con las sillas de tracción trasera, como bien explicaba antes, el radio de giro es el más amplio. Entonces, en base a dónde se va a utilizar, es un punto muy importante, sobre todo a tener en cuenta. Igual que las ruedas, que la tracción media, las ruedas delanteras pueden llegar a interferir en el giro libre con los pies. Entonces, es algo importante, ya que eso lo tendría que modificar modificando el ángulo del mismo apoyapié, para que la rueda gire libremente. Para poder sobrepasar los obstáculos, requiere ir a una velocidad mayor, porque en este caso la suspensión está montada sobre el centro de gravedad de la silla, no por delante. Entonces, para que el amortiguador actúe, requiere ir a una velocidad mayor y el impacto se va a sentir un poco más. Lo mismo, hay un ejemplo de cómo es el sobrepaso en un cordón con este tipo de tracción. Quiero que vean la técnica, es exactamente la misma, pero hay algo muy importante donde quiero que observen. En este caso, fíjense cómo hace el usuario para poder sobrepasar, cómo mueve su tronco hacia atrás para poder desplazar el centro de gravedad o la mayor cantidad de peso hacia atrás, alivianar la parte delantera de la silla y de esa manera poder sobrepasarlo más fácil. Esto no es algo que lo pueda hacer cualquier usuario, entonces es algo a tener en cuenta. Todas las pruebas o todos los videos que vamos a ver, sepan que están mostrados con sillas de evaluación, no es la silla final que utiliza el usuario. Por eso es que las medidas capaz que no son las correctas, las sujeciones o el tipo de comando no es el adecuado, ¿sí? Es simplemente una muestra de cómo se utiliza. Bien, ese es el punto 1 en cuanto a lo que es la tracción o el chasis de las sillas motorizadas. No sé, Julián, si querés, veamos un poco las preguntas y pues procedemos a ver el punto 2, o como vos estés de acuerdo, me digas. Sí, hay unas preguntas, si quiere las hacemos de una vez. ¿Cómo no? La primera, buenas tardes. Para un usuario que requiere de uso interno y externo, adulto mayor independiente, que también desea llevarla cuando va de paseo al campo o el hotel de la plaza, ¿cuál silla se recomienda? Bien. A ver, siempre hay que tener en cuenta cuál es el mayor porcentaje, con respecto a este caso, de uso de la silla. Si yo quiero una silla de ruedas para uso en interior, bien. Para uso en exterior, ok. Si además quiero que sea transportable, ok, vamos a ver ese punto. ¿Qué es transportable? Si yo tengo los medios o tengo el auto adaptado, la camioneta, la van adaptada para transportarla, ok, ahí se me abre un abanico de opciones muy grande. Ahora, conociendo las dificultades, o más que nada a lo que llamamos nosotros transportable, es que la silla sea compacta y se pueda guardar en la cajuela o en el baúl de un auto, ¿verdad? Ahí, la verdad, que sea para uso interior, exterior y transportable, que combine esas tres cosas es bastante difícil. Entonces tengo que evaluar cuál va a ser el porcentaje de mayor uso. Yo me inclinaría más en ese caso por el uso interior-exterior, y lo transportable seguramente será una vez a la semana, una vez al mes,
y ahí me quedaría con una silla de ruedas para uso interior-exterior. Ok, hay otra preguntita, que si para bajar los apoyapiés cambia de silla a silla. No, a ver, todos los apoyapiés son regulables en altura. ¿Mm? Perdón, voy a hacer una aclaración. Hay muchas cosas, como explicaba al principio, que voy a dar por sentadas en cuanto a lo que es una silla motorizada, cómo funciona a nivel eléctricamente y demás. El tema de apoyapiés, en este caso, todos son regulables en altura y en ángulo. ¿Mm? Entonces, en base a eso, en base a la lesión, patología o a la necesidad del usuario, lo voy a acomodar a esa necesidad. Lo que me refería a tener en cuenta es que en muchos casos la rueda puede llegar a ser un factor o un impedimento con respecto al ángulo del apoyapié. Entonces, en ese caso, tendría o que cambiar el centro de gravedad más adentro, o cambiar el ángulo del apoyapié, o en el peor de los casos, cambiar el tipo de tracción de silla. Ok, hay otras dos preguntitas más y cerramos este bloque. Para terrenos tipo lastre o piedra, ¿verdad? ¿Cuál recomienda? ¿Cuál de las tracciones se recomienda? Para lo que es en uso exterior, la silla de tracción trasera es la que mejor comportamiento tiene. A ver, la silla de tracción media amortigua y copia muy bien las irregularidades del terreno, ¿sí? Y me da el plus de poder usarla en espacios lisos o interiores, pero si hago foco en un uso en porcentaje mayoritariamente exterior, me inclinaría por una silla de tracción trasera. A ver, otra aclaración. Hay que hacer un cuestionario bastante minucioso, detallado, del uso en que le voy a dar. O sea, ustedes me dicen uso en exterior y yo puedo replicar o repreguntar demasiadas cosas para saber a qué se refieren con un uso en exterior. Porque a lo mejor ese uso en exterior no requiere una silla 100% para exterior, porque también se va a usar en mayor porcentaje en un poquito de interior o otro tipo de terrenos. ¿Mm? Ok, aquí hay otra que dice, quería saber si podrían indicar algunas patologías específicas para las tracciones. Si depende de Sí, la patología. sí, bien. Hay patologías o enfermedades, lesiones o discapacidades que se podrían encasillar mejores en un tipo de tracción y otras. Por ejemplo, todas las sillas de ruedas o todas las tracciones que requieran un comando alternativo, que vamos a ver más adelante, se ven favorecidas en base a ese tipo de comando. Por ejemplo, si yo utilizo una silla con switch, que lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, podría decir que una silla tracción delantera o media va a ser un poquito más complicado la técnica de aprendizaje que una silla de tracción trasera. Esto no quiere decir que sea exclusivamente la tracción para una patología, pero sí son más favorecidas unas tracciones con respecto a otras en base a la patología. A mí me resulta mucho más amigable, mucho más, ¿cómo se podría explicar? Combinable para todas o para la gran mayoría de patologías lo que es la tracción media, porque me da un mix de uso que las otras dos tracciones no. Entonces, hoy el usuario puede usar la silla en interior, pero el día de mañana, si quiere salir o si ya está apto para usarla en exterior, esa tracción me lo permite. Lo mismo si es la inversa. Si el usuario opta por una silla para uso en exterior y por la lesión o la patología requieren comenzar a usar la silla más en interior, la silla de tracción media me lo permite también. Por eso es que es bastante difícil hacer foco para una lesión, un tipo de tracción. ¿Mm? Ok, y las dos últimas preguntas. Dice, para pacientes obesos, ¿cómo es el manejo en cuanto a superar obstáculos? ¿No perdería estabilidad tanto anterior como posterior? Bien. Para Y manejo, la dime. otra pregunta va, no es similar, pero podrías contestarla de una vez, que dice del tema del peso de la silla, si varía con la tracción. Bien.
Contestando la primera pregunta, para usuarios obesos, diría que la silla de tracción delantera es la que mejor se pueda llegar a adaptar, por una cuestión de ubicación de la tracción con respecto al centro de gravedad del usuario. Coinciden y están en la misma línea. Aún así, hay que ver a lo que uno llama obeso. Pero una silla de tracción media, para ese tipo de usuario, sería la más adecuada o el candidato. Y el peso de la silla es relativo porque, como vamos a ver más adelante, las sillas de ruedas tienen muchos opcionales y eso va a hacer determinar el peso final de la silla. Las sillas de ruedas que estamos viendo o que vimos en estos 3 puntos son sillas de ruedas de alta complejidad, digamos. Si bien no son las únicas sillas de ruedas que existen en el mercado, son sillas de ruedas que ya el peso base está entre los 90 y los 110 kilos. De ahí para arriba. Entonces, es importante saber el peso si el usuario requiere hacer traslados o montar la silla de ruedas en un lift, en una grúa o en un ascensor para que no haya ningún problema con ese sentido. Las sillas de ruedas que vamos a ver en estas presentaciones, el promedio son entre 120 y 130 kilos. Ok, te dejo continuar y después abrimos el otro espacio. Muy bien. En cuanto al punto 2, vamos a ver todo lo que es sistema postural, asientos o butacas, como lo llaman cada uno en sus mercados. Vamos a ver lo que es una butaca estándar, que es una butaca muy similar a la que podemos encontrar en un carro, en un vehículo. Es una butaca símil cuero, donde el respaldo viene en una o dos opciones de altura, simplemente eso. El tamaño de la butaca depende de la configuración, 3 o 4 modelos, 16 por 16, 16 de ancho por 16 de profundidad, 18 por 18, 20 por 20, 22 por 22, y no hay opción de regulación o de poder modificar esas medidas. Es una butaca que en muchos casos es extraíble y es removible. Por lo general está orientada a las sillas que son de traslados. Y si bien podemos apreciar acá, tiene una pequeña leva, una palanca, donde puedo llegar a reclinar unos grados, como también tienen en las butacas de los carros. Es una butaca que no tiene, como pueden ver, ningún tipo de posicionamiento especial. Entonces, este tipo de butaca está más orientada a personas que puedan llegar a deambular, a usuarios de tercera edad, a mayores, o usuarios que requieran la silla por un periodo muy corto, digamos, sin muchas complejidades. ¿Bien? Siguiendo en cuanto a los diferentes niveles, tenemos... Tenemos lo que es una butaca más ajustable. Este tipo de butaca llamada Synergy permite lo que es la regulación tanto en ancho de asiento como también en profundidad. Por eso es que es ideal, o por lo menos lo pienso yo, para usuarios pediátricos. ¿Y por qué? Una silla de ruedas, cuando se adjudica, se aprueba o se otorga, es una silla de ruedas que puede llegar a durar mucho tiempo, o por lo menos eso es lo que pretendemos. Entonces, con un cuidado relativamente normal, este tipo de butaca o este tipo de sillas puede durar mucho tiempo. Y con este tipo de butaca yo puedo ir acompañando el crecimiento del usuario sin tener que cambiar la silla o sin tener que cambiar el sistema postural o la butaca. En este tipo de butaca, como bien está acá detallado, va desde 25 centímetros, que son unas 10 pulgadas por 10 pulgadas, es literalmente muy pequeña, y se le puede colocar cualquier respaldo postural, cualquier cojín o almohadón que existan en el mercado. Entonces se puede adaptar a las necesidades que requiera el usuario en ese momento. La siguiente butaca, llamada TV Flex, es una butaca que permite
Lo mismo que la butaca anterior de Synergy, el cual es regular el ancho y la profundidad acompañando el crecimiento del usuario. Este tipo de butaca ya viene desde un tamaño más grande, viene desde unos 38 centímetros, pero aún así se puede llegar a regular hasta unos 55 centímetros. Entonces, yendo al caso del usuario, de la consulta del usuario obeso, yo podría hoy utilizar este tipo de butaca prácticamente en muchos tipos de usuarios, sin importar el tamaño de la butaca. También admite y se debe colocar un respaldo adecuado postural y un cojín adecuado y postural. Voy a hacer una aclaración cuando me refiero a los asientos. Todos los asientos que vemos acá son asientos a lo que, yendo al primer modelo estándar, no viene con tela ni en respaldo ni en cojín. Ese tipo de asiento ya lo doy por descartado. Entonces, una butaca con respaldo de lona o de tela, o lo mismo en la parte del asiento, no existe más. Sáquenselo de sus cabezas porque hay sillas que pueden llegar a venir con ese tipo de respaldo, pero son sillas para un fin específico. Son sillas para un traslado menor, un traslado muy corto, y aún así ese tipo de sillas, algún tipo de respaldo acolchonado o algún tipo de cojín, por más pequeño que sea, van a tener. Las viejas sillas de respaldo de lona ya no existen, ¿sí? O por lo menos no vamos a pensar en eso. Volviendo a este tipo de butaca, es una butaca que permite colocar funciones motorizadas, que vamos a ver más adelante. Las funciones motorizadas, me refiero a lo que es reclinación de respaldo motorizada, el tilt o la basculación motorizada, o la elevación en el asiento también motorizada. Entonces, volviendo al inicio de la presentación, si yo ya sé que el usuario va a requerir algún tipo de movimiento, algún tipo de sistema postural especial, ya por sí voy a descartar los otros dos tipos de butaca y voy a hacer foco en este tipo de butaca o en la siguiente, que son las butacas que permiten mayor cantidad de opcionales o de regulaciones. La última es un modelo llamado True Balance, es el modelo que permite la mayor cantidad de ajustes según la necesidad del usuario. Yo en este caso puedo regular, por ejemplo, el apoyabrazo en altura, en ángulo, en inclinación, en profundidad. Me permite hacer modificación del centro de gravedad de la butaca, con respecto al chasis de la silla. Me permite colocar cualquier cantidad de opcionales y también, como las anteriores, me da una opción de crecimiento si el usuario lo requiere. Haciendo hincapié en lo que son los opcionales, es un punto muy importante, porque los opcionales hoy por hoy pueden determinar un modelo de silla. En los opcionales me refiero o hago hincapié, por ejemplo, si yo ya sé que el usuario va a requerir un soporte de ventilación o de aspiración o de respirador, tengo que pensar en una butaca que admita este tipo de soporte. Si yo sé que el usuario requiere un tubo de oxígeno o un portatubo para sus traslados, yo ya voy a pensar en una butaca que admita este tipo de opcionales. También vamos a ver lo que son sistemas de hidratación y opcionales que hoy podemos encontrar en una silla, digamos, de estas características, como tomas o puertos USB para recargar el celular, o soporte de celular, soporte de tablet y demás opcionales. Entonces, el sistema postural, la butaca o el asiento, es importante tener en claro qué voy a necesitar para saber qué butaca puede llegar a ser la adecuada para este tipo de usuario. Recuerden que estamos pensando la silla ideal para ese usuario. Ya sabemos el uso que se le va a dar o dónde se lo va a utilizar, ya sabemos el tipo de chasis que optamos en base a las necesidades o el uso que va a frecuentar, pasamos a la butaca y pasamos también a las funciones motorizadas. Hoy por hoy
sinceramente no quiero mentir en esto, no tengo estadísticas precisas, pero sí puedo decir que en el área que me toca, el 80% de las sillas motorizadas que se entregan, o que se evalúan, mejor dicho, hoy por hoy ya tienen tilt como estándar. ¿Mm? Prácticamente una silla motorizada sin movimientos motorizados, ya sea tilt, elevación, reclinación de respaldo o elevación de apoyapiés, alguno de ellos va a tener. Y el tilt es prácticamente el número 1. ¿Mm? Viendo lo que son los movimientos posturales o los movimientos que podemos encontrar en una butaca, comenzamos con lo que es el tilt. Muchos ya damos por entendido, digamos, los beneficios que podemos encontrar en lo que es la basculación. Si bien la descarga de peso a más o menos en lo que es unos 40 grados ayuda mucho a lo que es alivianar presión en isquio, da mucha más tolerancia sentado, nos puede dar un confort ya en lo que es de marcha, tener 10 grados fijos de tilt, a lo que es el impacto que podemos encontrar con las diferentes imperfecciones que encontramos en el terreno, o sea, evitar de ir hacia adelante porque estamos más metidos en la silla, nos ayuda a lo que es la corrección en lo que es la visión del usuario, sobre todo en usuarios que tienen cifosis, con el tilt ayuda mucho ese tipo de patologías, o en el mismo tipo de usuarios que no pueden tener un control de cabeza, podemos dar tilt para que el control de cabeza, gracias a la gravedad, nos dé una ayuda. Vamos a encontrar, y eso sí puedo compartir estadísticas, muchos beneficios, lo que son respiratorios y circulatorios. Entonces, por eso es que el tilt es una característica en lo que es las funciones motorizadas predilecta, y hoy por hoy prácticamente es estándar en cualquier silla de ruedas motorizadas, o por lo menos en el 80% de sillas que veo. Otra de las funciones que podemos encontrar o que podemos optar es la reclinación de respaldo. Así como el tilt, la reclinación de respaldo ayuda a redistribuir el peso que tenemos sentados. Imagino ustedes sentados del otro lado, cada 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos están cambiando de posición. El usuario no tiene esa capacidad, pero la silla sí. Entonces, tanto con el tilt o con la reclinación de respaldo, podemos variar las diferentes posiciones, las diferentes presiones, y así evitar posibles úlceras por presión, posibles escaras. Nos ayuda a lo que es el confort y lo que nos da una mayor tolerancia sentado, poder aguantar más tiempo estando sentado sin notar esa fatiga. La reclinación de respaldo, y no me refiero a una reclinación como está en la imagen, ya una reclinación de, diría, 10 grados, 20 grados, en usuarios que no tienen un buen control de tronco, con las sujeciones pertinentes, ayuda a dar una estabilidad muy buena. Y eso se puede ver o puede ayudar en el día a día cuando la silla se utiliza en exterior. Fíjense lo importante que es el tipo de tracción, con en este caso la sujeción que puede tener para poder tener mayor o mejor control de tronco. La reclinación de respaldo también es una función muy, muy requerida en usuarios que hacen cateterismo. Reclina el respaldo, por lo general 170 grados, la reclinación máxima de las sillas de Quantum es de 175 grados, y de esa manera poder hacer un cateterismo. Lo que vamos a encontrar como una característica propia de las sillas de Quantum en cuanto a la reclinación de respaldo es un sistema de reducción de fricción. A eso me refiero con que el respaldo con respecto a la espalda del usuario cuando reclina, ese tipo de fricción que realizaría si no tuviera esta tecnología, acompaña el movimiento sin deslizar al usuario. Eso ayuda, primero, evitando la fricción. Y segundo, si el usuario tiene controles de tronco, supongamos una pechera o un apoyacabezas específico, al hacer este tipo de reclinación, todas esas sujeciones van a acompañar el movimiento y no se van a modificar las alturas, no se van a modificar el componente de estabilidad con respecto al tronco.
Es algo sumamente importante que no todas las sillas con reclinación de respaldo lo tienen. Entonces es algo importante, o por lo menos a tener en cuenta cuando se opta por la reclinación de respaldo. Otra de las funciones que podemos encontrar es la elevación de los pies, del apoyapié en altura. Después vamos a ver en cuanto al ángulo, pero sí en altura. Es muy bueno, por lo general, en combinación con lo que es reclinación de respaldo. A ver, si yo tengo reclinación de respaldo, pero tengo los apoyapié a 90 grados y reclino el respaldo 170 grados, créanme que tener los pies a 90 es muy incómodo. Entonces, ayudar o combinar la elevación de apoyapié con la reclinación de respaldo es importante, pues es más que nada confortable. Ayuda a lo que es el reposicionamiento, elevar la altura del apoyapié. El usuario puede tener un punto de fijación mucho más alto para poder hacer un push-up o poder hacer un reacomodamiento completamente, un reposicionamiento, perdón, completamente independiente. Es una opción que lo he notado mucho, sobre todo en las mujeres, que puedan llegar a utilizar diferentes tipos de calzado, con diferentes alturas de la suela o del taco del zapato elegido, y jugar o modificar la altura del apoyapié con respecto a la altura o a la elección del zapato. Y por último, subrayé la última opción porque me ha tocado, en un caso específico, de un usuario que utilizaba la elevación del apoyapié como un acceso a la silla. Era un usuario, un usuario con una enfermedad o una discapacidad de enanismo, que él se subía al apoyapié, apretaba un switch, ese apoyapié elevaba hasta la altura del asiento y de esa manera se pasaba a la silla de ruedas, o al asiento o al cojín de la silla de ruedas. Entonces no estaba visto como un apoyapié en sí, sino como un acceso a la silla. La otra opción que vamos a encontrar sí es el ángulo del apoyapié, y ahí vamos a encontrar muchas características o muchas funciones. La principal, o por la cual se solicita, es para poder cambiar el ángulo de los pies y así evitar una prevención de edema o hinchazón en los pies, modificando el ángulo mismo. Ayuda mucho también con lo que es la espasticidad del usuario, y ayuda mucho también, y he notado, para usuarios que requieran modificar el ángulo para poder ingresar a un lugar específico. Por ejemplo, ingresar a un ascensor. Muchas veces el ángulo del apoyapié es un impedimento porque me hace un largo total de la silla mayor. Entonces, al llevar el ángulo del apoyapié más cerrado, más a los 90 grados, disminuyo el largo total de la silla y de esa manera puedo ingresar, como ejemplo, un ascensor. Entonces es un punto muy importante, o a tener en cuenta ese tipo de opcional para usuarios que requieran un largo total específico de la silla. La cuarta función que podemos elegir en una silla motorizada es la elevación de asiento. La elevación de asiento, en un principio, se la asoció más a lo que es poder llegar a alcanzar a algo, poder agarrar algo que esté más alto, poder acceder a diferentes alturas, pero al transcurrir los años se fue encontrando diferentes aplicaciones o diferentes ventajas que tiene la elevación de asiento. Una de ellas son las transferencias. El usuario de una silla motorizada puede llegar a transferirse a la cama, al baño, al carro, en diferentes situaciones varias veces por día. Y jugar con la altura es fundamental porque no todo está a la misma altura. Entonces yo voy modificando esa altura para poder hacer los traspasos más seguros y sobre todo evitar fatiga del usuario y reducir también, como no requerir la asistencia o la ayuda de otros. Como bien explicaba, el alcance es una de las características iniciales de la elevación de asiento, lo que son actividades de vida diaria,
y también tiene un gran porcentaje en lo que es social. Muchos de ustedes seguramente al hablar con alguien frente a frente, cara a cara, en silla de ruedas, esta persona está continuamente con el cuello mirando hacia arriba y no nos ponemos al nivel de él. Con esta opción el usuario puede elevar y directamente estar a la misma altura que uno, estar a los ojos del otro y poder tener una comunicación o un feedback, como lo llamamos, mejor. Un factor psicológico más aceptable. Hay un pequeño video que resume un poco todas estas características de la elevación, pero no quiero dejar pasar por alto lo que es la seguridad transitando con la silla elevada. Las sillas motorizadas, por lo menos en Argentina y en muchos países que me ha tocado visitar en Latinoamérica, se utilizan o suelen andar por lo que es la calle, la calle misma por donde transitan los carros. Por una cuestión donde las veredas o la acera no están en condiciones. Entonces, utilizar la silla de manera elevada ayuda a que el usuario sea más visible para los carros. Digo esto y lo hago hincapié porque me ha tocado con muchos usuarios que me han dicho: Sebastián, he tenido un accidente, no me han visto haciendo reversa con el carro porque no da la altura, el chofer o la persona que maneja no ve hacia atrás y los han chocado. Entonces, lo que es la seguridad al andar por las calles es muy importante, o por lo menos también a tener en cuenta. Voy a dejarles un pequeño video, espero que pueda tener el audio también, para resumir un poco todas estas características que vemos en lo que es la elevación de asiento. Todas las imágenes que vamos a ver en este video, el usuario está continuamente con la silla elevada. Bien. Resumiendo, la elevación de asiento tiene muchísimos beneficios
muchísimas características en sí. Dejando lo que es las funciones motorizadas, me gustaría compartir también una pequeña diapositiva con lo que es los componentes posturales que podemos encontrar en una silla de ruedas motorizada. Muchas veces me han dicho si son compatibles los componentes posturales específicos para lo que es una silla motor. Y la verdad que sí. Cualquier componente que podemos encontrar en una silla de rueda manual, lo podemos también aplicar en una silla de rueda motorizada. Y los componentes me refiero con todo, desde sujeciones para los pies, desde cajas para lo que son cubos para pies independientes o combinada, sujeciones o tomas a lo que es a nivel de pantorrilla. Vamos a encontrar también lo que son aducciones, controles de aducción externos, rebatibles. Vamos a encontrar pads para amputados, tacos aductores. En lo que es pelvis, sí o sí va a tener que ir un cinturón, el adecuado para el usuario, 2 puntos, 4 puntos, el que sea acorde. Controles de cadera, extraíbles, rebatibles, regulables, también obviamente son compatibles. A lo que es a nivel de tronco, cualquier control de tronco rebatible, fijo, va a ser compatible también, lo mismo que las pecheras, con todas las variantes que podemos encontrar. En codos vamos a encontrar hombros, sujeciones externas, o topes de codo también, para poder hacer una conducción independiente al tipo de comando que se opte. Y en lo que es a nivel de la cabeza o cefálico, tenemos toda la línea de apoyacabezas estándar en diferentes tipos de tamaños o diferentes tipos de curvas, como también apoyacabezas posturales que requieran un posicionamiento más riguroso. El Ultra o el famoso I2C que tenemos en STEP. En resumen, podemos montar cualquier componente postural en una silla de ruedas motorizada. No es que no sean compatibles una cosa con la otra. Julián, te voy a pedir audio con el tema de lo que es tipo de butaca, sistema postural. Damos un poco terminado esto y escucho a ver si tienen alguna consulta, alguna pregunta con este tema. Ok, exactamente con ese tema, vamos a ver, tengo una por aquí que habla de la reclinación. Dice, ¿qué piensa con respecto a la reclinación versus el comportamiento de la biomecánica en sedente? Bien. En lo que es reclinación de respaldo, como explicaba, las sillas de ruedas Quantum tienen un sistema de evitar lo que es shear reduction, que lo que evita es no modifica las posiciones de estos accesorios o aditamentos que le coloquemos al respaldo, ya sean controles de tronco, pecheras o el propio apoyacabezas, no se modifica con el tipo de ángulo que utilice. Eso quiere decir que yo puedo ir modificando el ángulo de la silla de rueda y los componentes siempre van a estar en la misma posición. Tengan en cuenta esto, que lo vamos a ver en un segundito. Supongamos que en un usuario que utiliza un control para la conducción mentoniano, que es con el mentón, con la pera, y reclina la silla, este control o este comando va a comenzar a subir y voy a perder la capacidad de poder manejarlo. Entonces, con este tipo de respaldo, el comando, sin importar el ángulo de reclinación que yo haga, siempre me va a acompañar. Con otro tipo de sillas, no por nombrar marcas ni demás, pero otro tipo de marcas que tengan reclinación de respaldo, estos componentes, controles de tronco, pechera, apoyacabeza, cuando yo reclino más de 10 grados, van a subir y van a poder modificar la posición. Entonces, no me va a dejar regular el ángulo X grados. ¿Contesto un poco la pregunta, Julián, ahí? Sí, esperemos que sí, ¿verdad? Cualquier cosa. Bueno, vamos a ampliar también un poco el seminario, unos 15 minutos, 20 minutitos más, ¿verdad? Para que tengas tiempo de terminar tu presentación. Hay otra pregunta que se quedaron del bloque anterior, una que ¿qué tipo de silla se recomienda para sectores montañosos? Bien, para lo que es montañosos, más o menos contestando lo mismo
a las preguntas en el tema anterior. Ustedes me dicen montañosos y yo voy a decir tracción trasera. Sí, pero hay que tener varias cosas en cuenta además de lo que es montañoso. Una persona que vive en un terreno montañoso seguramente va a ingresar a su casa. Y esa casa quiero saber qué características tiene, arquitectónicas me refiero, para saber si la tracción trasera, en ese caso, no le va a generar ningún problema. Ya que sé que es montañoso, puedo optar por una cubierta todoterreno, que es una cubierta con un dibujo más agresivo, más pensado para un terreno montañoso. Ok, y por aquí hay otra pregunta, que si se puede bloquear el TIL mínimo y el TIL máximo según las necesidades clínicas y anatómicas del paciente. Sí, seguro, lo vamos a ver ahora. Todo lo que es programación de la silla de rueda, y cuando me refiero a programación, lo que se les ocurra puede ser programable, en este caso las limitaciones del TIL se pueden modificar, sí, sí. Ok, y la otra pregunta, ya para terminar este bloque, que si realmente la combinación de la tracción media con un sistema postural Spider me aumenta la inestabilidad de la silla. A ver, cuando se refiere al sistema Spider va orientado a lo que es una silla de la marca de Sunrise. Todas las sillas de tracción media, o por lo menos sillas de este tipo de calidad, están fabricadas bajo normas de fabricación en Estados Unidos o en Europa. Esas normas de fabricación están catalogadas como equipamiento médico, con lo que eso conlleva. Entonces, la estabilidad es un punto crítico en un sistema Spider, en una silla de tracción media, trasera o delantera. Por eso es que son sumamente estables mientras la utilicemos con los ángulos o en los terrenos para los cuales fueron diseñados. Todas las sillas de ruedas tienen un ángulo de pendiente máximo y un ángulo de bajada máximo, mínimo también y máximo también. Entonces, si las sillas de ruedas se utilizan en ese ámbito, prácticamente es imposible volcar. Voy a dar un ejemplo como para que sea un poco más gráfico. En los años que estoy con este tema, conozco 2 casos que han volcado con su silla. Uno es un usuario con una silla de tracción delantera que, para que se den una idea, subió en un mall, en un shopping, a una escalera mecánica con la silla. La escalera mecánica comenzó a subir hasta que llegó a un ángulo donde la silla se fue hacia atrás. Pero no por una cuestión de la silla, sino por una cuestión de estabilidad en base al ángulo de la escalera. A lo que voy es, no estaba pensada la silla para obviamente subir por ese lado. Por eso es que volcó. Si la silla se utiliza para lo cual fue diseñada, no hay ningún peligro de volcar. Ok, y continuamos. Entonces, Muy ya bien. lo último. Bien, gracias, Julián. Con gusto. Perdón por la demora, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. El tercer punto que nos toca ahora es electrónicas. Vamos a ver varios videos, varios ejemplos de diferentes tipos de conducción. La electrónica de la silla de ruedas es cómo se va a utilizar esa silla de ruedas, con qué comando, con qué input o con qué joystick. Y si bien hay diferentes tipos de joysticks, podemos dividirlos en 2 grandes grupos. Vamos a encontrar lo que se denomina una electrónica no expandible o no expansible, o también denominada estándar, que es una electrónica que vamos a encontrar en las sillas más sencillas o más económicas. Es una electrónica que por lo general se utiliza un joystick y es de mano. Si bien se puede colocar en diferentes lugares, está pensado para utilizar con la mano. Es una electrónica que permite como máximo 2 movimientos motorizados, no más. Es una electrónica que no permite hacer mejoras a la silla. Y con esto me refiero a, yo puedo tener una silla de ruedas motorizada con tilt, y el día de mañana
o por la patología, o por la necesidad, o por lo que sea necesario, requiero agregarle un movimiento más, tilt, elevación, reclinación, con este tipo de electrónica no lo voy a poder hacer. Entonces tendría que pensar ya desde el inicio con una electrónica diferente. Esta electrónica tampoco permite hacer una programación muy exhaustiva, es una programación muy básica. A la programación me voy a referir como por ejemplo modificar la aceleración, modificar la desaceleración, la velocidad en giro, o como por ejemplo consultaban los límites del tilt. Es una electrónica que tampoco va a permitir colocar un comando alternativo. Es muy básica. Con que sea básica no quiere decir que sea mala. Hay usuarios para este tipo de electrónica y hay usuarios que requieren otro tipo de electrónica. Lo opuesto es una electrónica expansible. Expandible o también lo llaman compleja. En diferentes lados tienen diferentes términos. Es una electrónica que permite colocar comandos proporcionales o no proporcionales. Vamos a ver más adelante qué significa cada uno de estos. Esta electrónica sí permite hacer actualizaciones o mejoras a la silla de ruedas. Esto es importante, como bien explicaba, sobre todo dependiendo la patología. A ver, hay patologías o enfermedades, mejor dicho, que yo sé cómo se inician y yo sé cómo se van a desarrollar y cómo terminan. Entonces, con este tipo de electrónica me permite acompañar todas esas modificaciones de la enfermedad y ir acompañándola sin necesidad de cambiar la silla. El caso más que me ha tocado más que nada entregar en este tipo de electrónicas son usuarios con esclerosis múltiple, donde hoy inicia una movilidad en silla motor estándar, con joystick y de mano, donde no requiere demasiados aditamentos o sistemas posturales, pero lamentablemente yo ya sé cómo va a terminar. Entonces tengo que acompañar, en este caso, este tipo de enfermedad a lo largo de todo el desarrollo. Volviendo a la electrónica, este tipo de electrónica también permite la opción de comandos alternativos, que vamos a ver más adelante. No tiene prácticamente ninguna limitación en lo que es programación. Por ejemplo, como era la consulta del tilt, yo puedo elegir los límites del tilt, puedo elegir los límites de la elevación, los límites de velocidad, y lo que sea necesario, puedo jugar mucho con todo eso. Y tiene algo muy importante, que es el último punto, que es poder controlar diferentes dispositivos. A ver, esta electrónica tiene la capacidad de manejar Bluetooth. El Bluetooth hoy por hoy está presente en muchísimos dispositivos. Y esto quiere decir, yo con esta electrónica puedo manejar, por ejemplo, un celular. Y ahí se me abre un abanico de opciones gigante. Al manejar un celular, yo tengo la capacidad no solamente de mandar un correo, mandar un WhatsApp, chequear un mail, chequear, no sé, el estado bancario, sino que hoy existen muchísimos dispositivos que se puedan manejar desde un celular. Por ejemplo, cámaras de seguridad, por ejemplo, aperturas de puerta. Cada vez me sorprendo más de la capacidad de dispositivos que hay, acondicionadores de aire, cafeteras, lavarropas, en fin. Al poder manejar un celular, se me abre el abanico de opciones gigante. Y con este tipo de electrónicas yo lo puedo hacer. Entonces es algo muy importante para lograr lo que es la independencia completa del usuario en la silla de ruedas. Dentro de los comandos, dentro de la electrónica expansible, como estaba descrito, están los comandos proporcionales y no proporcionales. Resumiendo un poco para no demorarme más, que quiero mostrar unos videos, los comandos proporcionales es el comando que vamos a encontrar, por ejemplo, en un joystick, donde yo... Acá.
no sé si se llega a apreciar, donde yo aplico una fuerza en 360 grados, puedo dirigirme, y dependiendo la deflexión de joystick que yo haga, elijo la intensidad o la velocidad en la cual me voy a desplazar. Eso es un comando proporcional. Es proporcional a la fuerza que yo le aplico en la dirección que yo elijo. Dentro de los comandos proporcionales hay muchísimos ejemplos, ya sea un joystick de mano, hay ejemplos de joystick más pequeños, como tengo acá, donde requieren un mínimo movimiento para poder hacer una conducción. Hay joysticks que se puedan montar en pie, en antebrazo, en cabeza. Hay infinidad de comandos alternativos, proporcionales, en los cuales con este tipo de electrónica yo puedo colocar. Acá hay una serie de ejemplos de diferentes tipos de comandos, donde la proporcionalidad o buscar el uso de un comando proporcional tiene que ser nuestro objetivo primordial. Luego vamos a buscar otras variantes, pero lo primero que tengo que intentar buscar es la conducción con un comando proporcional. ¿Dónde va a estar ubicado? No importa, pero primero voy a buscar que el usuario intente utilizar un comando proporcional. Ese tiene que ser uno de mis objetivos, ya sea en el mentón, en la cabeza, en la mano, en el dedo o en el pie. Pero eso debería ser mi principal punto de partida para buscar un tipo de conducción, la proporcionalidad. Acá hay unos pequeños ejemplos con diferentes tipos de comandos a los cuales requieren menor fuerza para poder hacer la deflexión o el movimiento. Por eso es que están diseñados para utilizar con el mentón o con el dedo. También vamos a encontrar diferentes comandos alternativos, como por ejemplo un joystick literalmente de PlayStation, para poder utilizar sobre todo en pediátricos, en línea media, y poder manejar la silla de ruedas desde ahí. Hay comandos para utilizar con el pie, para utilizar con el codo, hay comandos para utilizar como el que podemos encontrar en una laptop, para poder manejar el cursor del mouse, es exactamente igual, donde yo apoyo el dedo y dependiendo del movimiento que haga, busco la movilidad en la silla de ruedas. Hay muchísimos comandos y este tipo de electrónica me lo permite. Esto es a lo que se llama un comando proporcional. Dentro de este grupo vamos a encontrar los comandos no proporcionales. El comando no proporcional es completamente lo opuesto. Es un input o un accionar, por ejemplo, a un switch, donde va a ser en un único sentido, olvídense de la dirección en 360 grados, va a ser hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha, en una única velocidad. Olvídense de la deflexión del joystick. Entonces, yo con un comando proporcional voy en una sola dirección a una velocidad constante. Quiero que entiendan la diferencia entre uno y otro. Los diferentes tipos de comandos no proporcionales que puedo encontrar, por lo general, son todos los referidos a switch. Existen switch mecánicos, más grandes, más chicos, con mayor fuerza para aplicarlos, con menor fuerza. Hay comandos, como vamos a ver acá en el medio, que es, déjenme compartirles que tengo una mesa donde el switch es un switch óptico. Cuando el haz de luz se corta o se bloquea, acciona el mecanismo, sigue siendo un comando no proporcional, porque va a ser hacia una única dirección, en una única velocidad, adelante, atrás, izquierda, derecha en este caso. O por ejemplo, se utiliza mucho para comandos para comandos de cabeza, donde el usuario con switch de proximidad o switch mecánicos activa izquierda, derecha, y hacia atrás activa la conducción hacia el frente. Entonces, para resumir un poco esto, y volviendo a los tipos de usuarios para estos tipos de comandos.
En el caso de una enfermedad degenerativa, como es los usuarios de ELA o esclerosis lateral amiotrófica, vamos a saber que el usuario va a comenzar la movilidad con un joystick estándar, y a medida que la enfermedad vaya progresando, vamos a pasar por las diferentes instancias. Vamos a pensar la utilización de un comando especial, proporcional, mentón, dedo o cabeza. Luego, seguramente, pasaremos a una conducción no proporcional por switch, puede ser con una mesa, o con cabeza, o con switch donde pueda ubicarlo y el usuario pueda accionarlo sin mayor dificultad. A medida que va progresando, va a ir disminuyendo la estabilidad del usuario, el control de tronco, los rangos de movimiento y sobre todo la resistencia. Entonces ahí vamos a entrar en lo que es el posicionamiento de este tipo de usuario. Va a requerir un tipo de apoyabrazos especial, controles o sujeciones de tronco más rigurosas, un tipo de apoyacabezas especial también, y lamentablemente sabemos cómo termina esta enfermedad, que va a terminar en una conducción segura con un switch, por medio de una programación por escáner. Sé que es bastante rápido, capaz para muchos que están del otro lado, este tipo de tecnología o este tipo de cuadro, pero es algo a lo que tenemos que tener en cuenta cuando, recuerden el inicio, pensamos en la silla para el usuario. En un usuario de este tipo, yo ya sé cómo empieza y cómo termina. Entonces ahí no me puedo equivocar, porque yo ya sé todas las variantes que va a tener ese tipo de lesión. Bien, por último me gustaría mostrarles unos videos, compartirlos con ustedes de diferentes tipos de conducción, todos con comandos alternativos. Son videos que, si están grabando la charla, por favor no los compartan, o al menos no en público, porque no tenemos todavía la autorización de ellos, solamente para poder presentarlos en este momento. Dentro de los tipos de conducción, quería mostrarles, más que nada, yendo a lo que es la programación de la silla. Este usuario utiliza un joystick estándar de electrónica expansible, programado en 3 direcciones: adelante, izquierda y derecha. Como pueden notar, él tiene mucha prensión de joystick y retracción del brazo. Entonces, cuando hace hacia atrás, la silla va a ir hacia adelante. Tiene invertidos los ejes. Y hace izquierda y derecha de la misma manera, sin modificar el eje. Si pueden notar en la pantalla del joystick, van a ver un pequeño triángulo pintado de amarillo. Cuando el usuario quiere invertir la marcha, o sea, quiere ir hacia atrás, hace un pequeño movimiento hacia atrás, se invierte la flecha desde el joystick, y ahí, haciendo hacia atrás, se dirige o cambia el sentido. Esto es un ejemplo para que entiendan las capacidades que puedo llegar a tener o puedo encontrar con la programación. Como les repetía antes, las evaluaciones no es la silla capaz adecuada, sí es una evaluación de conducción, para ver si el usuario es apto e ir descartando otros medios o otros tipos de comandos. Sobre todo, teniendo una conducción segura, que es nuestro principal objetivo. Pueden ver, siempre me gusta remarcar, la tensión que tienen los brazos. No sé si se llega a apreciar las venas, cómo están en ese brazo. Esa fuerza la está transmitiendo al joystick. Otro tipo de conducción proporcional es el caso de Zoe. Esta chica utiliza un comando mentoniano, y acá vamos a ver todo lo que es la capacidad de una electrónica expansible. ¿Por qué? Primero porque tengo un comando mentoniano, y después porque tengo en la silla muchas cosas conectadas. Como pueden ver, adelante de ella tiene su celular,
tiene la pantalla propia de la silla y tiene varios accesorios montados en sí que vamos a ver más adelante. Fíjense cómo ella utiliza la silla continuamente elevada para estar a la misma altura que sus compañeros, puede utilizarla en espacios reducidos, girando prácticamente en lugares muy angostos sin problemas, y estar a la altura de los demás. La puede usar en exterior, sí, sin ningún problema. Es una usuaria doble amputada de pies y de brazos, entonces todo lo que son cambios posturales es algo muy importante en ella, porque por sus propios medios no los podría hacer. Entonces en sí es importante ahí la silla, como pueden apreciar, el tilt o la reclinación de respaldo. Y vamos a ver también, dentro de todos los accesorios que tiene montado en la silla, cómo los utiliza en sí. En este video ella está explicando cómo tiene montado sobre su lado izquierdo un soporte donde tiene una tablet, un iPad, y desde el joystick activa el brazo para que se eleve y en el momento de estar en la facultad o en la clase pueda conectar vía Bluetooth el joystick con la tablet. También vamos a ver cómo utiliza el brazo que soporta el joystick y su celular, que por medio de un switch, un botón que tiene montado en el apoyacabezas, y al accionarlo, el brazo se cierra y queda ubicado precisamente donde ella puede manejarlo. Y desde el celular, por Bluetooth, puede activar un ventilador que tiene por debajo para poder refrescar toda la zona del cojín. Fíjense todos los opcionales que tiene la silla, y todos esos opcionales ella puede utilizarlos, aplicarlos sin ninguna asistencia de nadie. Sebas, tenemos 5 minutos, nos quedan. Bien. Por ahí. Estamos terminando igual, gracias. Perfecto. Otro tipo de comando que me gustaría compartir con ustedes es por medio de cabeza, y es un comando no proporcional. Este comando son 3 switches, tiene montados en el apoyacabezas, izquierda, derecha, a los laterales, y uno por detrás. Como le dije, es una prueba, capaz que no es lo ideal para este tipo de usuario, pero quiero que aprecien cómo es la conducción con este tipo de comando alternativo. Recuerden, con switches en una dirección, en este caso adelante, invierte a una velocidad constante. Y para ir adelantando y tener un poco de tiempo para algunas preguntas, quiero mostrarles también otro tipo de conducción por soplido. Esta usuaria utiliza por soplido para ir hacia adelante y hacia atrás, soplando constantemente, y para girar a lo que es izquierda y derecha, tiene unos switch a los laterales sobre el apoyacabezas. Me gusta mostrar este ejemplo porque la fluidez que tiene de manejo es asombrosa. Y vamos a ver cómo ingresa a su hogar, donde tiene un pasillo muy estrecho y no tiene ningún problema para poder manejar por ahí. Ahí fíjense lo importante que es la tracción. En este caso es una silla de tracción trasera, pero se ve que no tiene ningún problema para poder girar 360 grados. Bien, Julián. Resumiendo y finalizando. Al utilizar un tipo de comando o al pensar en un comando, primero vamos a considerar los comandos, como les explicaba, proporcionales. Todos los sistemas o todos los opcionales de joysticks que existen. Si esto no llega a funcionar, vamos a utilizar o pensar en un comando proporcional en otro tipo de ubicación que no sea la mano. Mentón, cabeza, pie, o donde el usuario tenga una conducción segura. Si esto no llega a funcionar, vamos a pensar en lo que es un comando por cabeza,
y así vamos a ir descartando los demás. Soplido, switch por botón, y por último, por un switch por escaneo. No me dio el tiempo a mostrar un ejemplo de escaneo, pero puedo compartirles vía mail muchos ejemplos de ese tipo de conducción en silla de ruedas. Haciendo resumen final, empezamos con lo que es el tipo de tracción, trasera, media y delantera, ventajas y desventajas. Continuamos con lo que es el sistema postural, el asiento o la butaca. Eso nos derivó al tipo de electrónica. Recuerden, electrónica no expansible, electrónica expansible, y la electrónica expansible nos abre lo que es el abanico de opciones de conectividad a Internet y de comandos alternativos. Eso, fíjense cómo el cuadro de una electrónica expansible me deja ir más allá y una electrónica no expansible se cierra ahí. Gracias a todos ustedes por el tiempo, gracias a Julián y a la gente de Chupis, y quedo atento a cualquier pregunta que tengan al respecto con este último punto. Ok, tenemos ahí unas preguntitas. Dice, la capacidad de amperaje de las baterías para el joystick con Bluetooth, ¿cuál sería? ¿Es más de uso interno o podría usarla de manera externa? ¿Y cuánto es la duración de la carga Bien. de la batería? El tema amperajes no lo toqué simplemente porque es un punto que se puede llegar a ver en un nivel o en una charla un poco más extensa. Sí, una silla con electrónica expansible, con Bluetooth y con movimientos de tilt, reclinación y demás, van a consumir más batería o va a requerir un amperaje mayor. Las baterías que estuvimos viendo, las sillas, perdón, que estuvimos viendo en esta presentación, utilizan baterías desde 50 amperes hasta 75 amperes. Si bien hay sillas que utilizan baterías más pequeñas, va a estar relacionado al amperaje con la distancia en que va a poder desarrollar esa silla. En definitiva, más amperaje, más autonomía, y la silla con una electrónica, un comando más complejo, más consumo. Ok, y la otra pregunta es más que todo también de cómo, de experiencia. ¿Cuál es la edad mínima que has dado una silla motorizada para un niño, más que todo lo pediátrico? ¿Cuál es la edad mínima? Bien, es un paradigma que, gracias a Dios, está cambiando mucho, sobre todo para lo que es Latinoamérica. Hay muchos estudios donde empiezan a hacer lo que se llama movilidad temprana o movilidad inicial, desde que son relativamente muy bebés, 9, 10, 1 año. Esto no quiere decir que le dan una silla de ruedas a bebés de 9 meses o 1 año, sino que empiezan a evaluar. Buscan lograr lo mismo que un bebé cuando comienza a pararse y a intentar caminar. Es exactamente igual. Entonces, los colocan en sillas motorizadas con un comando por switch de un movimiento desde esa edad muy temprana para que empiecen a tener noción de una movilidad propia. Y después, en entrenamientos de semanas y meses, capaz que a los 4, 5, 6 años ya tiene una noción o un aprendizaje adquirido y están aptos para tener una silla de ruedas motorizada, con el peligro, entre comillas, que eso conlleva. Ok. Y una última pregunta, esa la hace don Mario Granados, parte de Sí. los dueños de Chupis. A ver, Mario. Que si extrañas ver a Boca. No. Todos sabemos que los hinchas de Argentina son todos de River. Okay. Perfecto. No, muchas gracias, Sebas. Agradecerle a Estela, Juan, ¿verdad? Gracias, Julián. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. Cualquier pregunta o consulta que tengan, ahí está la dirección de mail a la que pueden responder o consultar todas las dudas que tengan, y quedamos en contacto para cualquier consulta. Muchas gracias, Sebas. Agradecerte por brindarnos esta capacitación tan completa. Esperamos podernos reunir próximamente, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Cuando estuviste aquí fue totalmente enriquecedor. De hecho, muchos de los ejemplos los hemos visto aquí. Por ejemplo, los controles de cabeza ya entregamos aquí en Costa Rica, ¿verdad?
Mira, La otra vez que perdón estuviste que te aquí. interrumpa. Ajá. No propiamente para alabar el tipo de trabajo que hago, sino para el tipo de trabajo que hace Quantum a nivel de Latinoamérica. Todos los distribuidores tienen esta capacidad de poder probar el equipamiento que doy fe no lo tiene nadie. Entonces, cualquier consulta, cualquier tipo de evaluación que ustedes precisen o tengan intriga de hacer, no se queden con la duda. Pónganse en contacto con el distribuidor y hagan las pruebas. Es la única forma de poder sacarse todas las dudas y eso va a recetar, a prescribir o a entregar la silla adecuada. He trabajado en muchos lugares y esto, la verdad, no lo ofrece nadie. Entonces, me gustaría poder hacer foco en eso y poder sacarle el mayor provecho que se pueda. Muchas gracias, Sebas. Y un abrazo de parte de todo Chupis, de don Mario, doña Carla, de Adolfo, de Mariana, de María Amalia, de todos. Y quedamos muy agradecidos con Quantum y con Estel también por brindarnos siempre el soporte y ser nuestros socios comerciales. Y seguimos para adelante buscando las mejores alternativas para nuestros pacientes. Muchas gracias, Sebas. Que tengas una linda tarde. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los espero mañana. Mañana tenemos el tema de férulas, ¿verdad? Férulas para encamados y férulas y rodilleras postquirúrgicas. Es un tema también grande, rico de trabajar, entonces inscríbanse lo más pronto posible para que no se queden sin espacio. Muchas gracias, Eva. Bendiciones. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego.